Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada parte de la creación, desde el más pequeño de los insectos que flotan bajo un rayo de sol hasta las vastas galaxias en el lejano espacio exterior, todo es la expresión de su amor inescrutable. No cabe duda de que el mundo antes del diluvio hablaba del amor de Dios. Todo era absolutamente precioso. Su amor se expresaba en todo lo que se podía ver. Desde la forma de vida celular más pequeña al ser más complejo creado por él, Adán, todo era perfecto. Si pudiéramos viajar al pasado para saber cómo era el mundo antes del diluvio, pensaríamos que era prácticamente otro planeta. Abundaban los alimentos. Abundaba la belleza en la naturaleza. Las montañas no eran escarpadas, inhóspitas ni peligrosas como las de hoy. Eran majestuosas, suaves, onduladas, cubiertas por un manto de tierra y plagadas de todas las flores imaginables. Muchos creen que muchos animales y plantas se extinguieron entonces. No había frío extremo, ni calor extremo, ni climas áridos. El clima no era extremo. Y no había esas horribles tormentas que tenemos ahora. Los árboles estaban cubiertos de parras y pequeños zarcillos cargados de frutas que las envolvían en perfecto orden. En el Génesis se menciona cómo subía el agua. Era un vapor que regaba la tierra. El suelo se regaba por un sistema de riego automático. Según el capítulo 2 del Génesis, subía un vapor de la tierra. La lluvia era algo desconocido. Piedras preciosas, oro y plata abundaban en la superficie de la tierra. Describe un paraíso que, en muchos aspectos, era la biosfera perfecta que permitiría que tanto seres humanos como animales prosperaran. La esperanza de vida de las personas era muy larga, según la información que la Biblia nos da. Cuando Dios lo creó, dice, es bueno, bueno, muy bueno. Y frente a toda esa belleza, el hombre pecó. No tenía excusa, porque Dios ya le había provisto todo. Todo estaba en armonía. Y todo era perfecto. Resulta obvio que no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, si consideramos que más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, este planeta ni siquiera resulta demasiado acogedor para la vida humana. Además, hay lugares yermos y fríos, grandes desiertos, cordilleras. O bien fue así, o es que ocurrió algo que cambió fundamentalmente la superficie de la Tierra. El diluvio cambió por completo la geografía de la Tierra. Estos elementos rotos de la naturaleza nos revelan el verdadero horror del pecado. Y lo que vemos en nuestro mundo es la consecuencia de eso. El hombre empezó a buscar la felicidad en el egoísmo, el pecado y la maldad. Pero Dios, que es amor, dijo, aún quedan personas y deseo salvar a tantos como pueda. Voy a darles una advertencia. Si aún hay alguna posibilidad de redimirlos y acuden a mí, serán salvos. Y al crear el arca, creó un vehículo por el que podían salvarse. Y Noé era el mensajero de quien podían aprender. Dios nos está advirtiendo. Dios nos transmite mensajes proféticos. Darles la espalda será desastroso como lo fue en los días de Noé. La historia de Noé y el diluvio es en muchos aspectos una demostración literal de las profecías del Apocalipsis. Acompañadme a estudiar las profecías del Apocalipsis regresando a los días de Noé. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina.
Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. «120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó
construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, este cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción.
Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo. Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates.
Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos.